Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Y me parece que por las fisonomías que estoy contemplando, muchos seguramente es la primera vez. Nos gustaría que no fuese la última, que lo viésemos muchas veces. El Centro Asturiano es una casa abierta, realmente abierta. Solo pedimos personas con sanas intenciones. El lugar de nacimiento nos importa mucho menos y el DNI únicamente se pide para hacer la ficha, porque claro, naturalmente hay que hacer las fichas. Por lo demás, esta es una casa abierta, que todo el mundo es bienvenido. Hay una gran actividad. El Centro Asturiano tiene una actividad cultural alta y el que pueda disfrutarlo no se aburre. No se puede disfrutar todo porque claro, no nos da tiempo. Quiero decir que ser socio del Centro Asturiano es barato, es interesante y además se dan conferencias de mucho nivel cultural. Hoy es una muestra que vamos a tener. Yo a José María no lo he visto nunca en plan conferenciante, pero estoy seguro que va a ser muy interesante. Y bueno, pues únicamente saludar. Empiezo por nuestro presidente, que se esconde por allí entre el pueblo, porque tiene muchas actividades y a lo mejor nos tiene que dejar en un momento no deseado para él, pero bueno, le comprenderemos. Luego, por lo demás, hay directivos. A mi izquierda, Patricia Huerta, vicepresidente. Por ahí está Ángel de Pedro, el señor Fernández Tejero, pero este es bueno, el Tejero este es bueno, y su señora, Pepe Alba, que ahora está más en Oviedo, más en Lugones que en Madrid, en fin, algunos más, Tino Castro, otro directivo, y a su lado una moza muy puta que se está leyendo la revista, no quiere perderse un momento, la hermana de Tino, en fin, bueno, Marta, mi mujer, y no sé si alguno más se me queda por ahí oculto. Esto es lo malo de citar a las personas. Cándido, mi señora, que está por ahí atrás. Ahora sube que está conmigo. No, está aquí ya. Está ahí. Y bueno, por lo demás, a los demás no los cito porque no puedo. Entonces, bueno, lo dicho, bienvenido. Y vamos en principio, a leer un poco el currículum del conferenciante, que seguro que la mayoría le conocen muy bien. Yo presumo de conocerle. Yo tengo la gran satisfacción de haberle conocido allá por Valencia cuando iba a recoger naranjas. Y desde entonces para acá no nos hemos visto muchas veces, pero sí nos comunicamos por teléfono. Yo le tengo un gran afecto, creo que él a mí también. Entonces, cuando nos ha propuesto esto, que yo quiero que sea el inicio de un ciclo además que tiene cosas muy interesantes ya escritas y otras que está montando, según me han contado, está montando, y queremos, si es posible, verle aquí muchas veces. Paco, otra persona de la casa, muy de la casa, de muchos años, de los más antiguos, y Paco. Y bueno, José María Pérez Arias, vamos a ser un poco breves. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha desarrollado su carrera profesional en el Grupo ALSA durante 36 años, que compaginó en algunos momentos con el ejercicio de su actividad como profesional independiente. Fue director de personal en dicho grupo de 1964 a 1996 y también gerente en Asturias desde 1996 hasta 2000, año en que se desplazó a la Comunidad Valenciana en comisión de servicios para gerenciar 2 empresas allí radicadas y recién adquiridas. En 2005 regresa a Asturias, pasando a desempeñar sus cometidos profesionales en las áreas de infraestructuras de transporte de viajeros en autobús, en las asociaciones patronales del sector, presidiendo una de ellas, y también ocupando diversos cargos societarios en empresas del Grupo ALSA radicadas en distintos puntos de España. Fue consejero nacional de Transportes Terrestres y vocal del Comité Nacional de Transporte por Carretera, así como de otros organismos relacionados
encontrándose en posesión de la medalla del mérito en el transporte de viajeros. Actualmente se encuentra en situación de prejubilación. Si no lo dice, nadie se lo cree. En el campo de sus actividades personales fue socio fundador y primer presidente del Centro Asturiano de Valencia. Igualmente socio fundador y tesorero de la Asociación de Ciudadanos por Asturias, colaborando activamente como socio con otras más, entre las que se encuentra la de Amigos del Museo Marítimo de Asturias, al que ha donado diverso material bibliográfico editado y manuscrito. Igualmente colabora con los grupos de verano de la Granda en aspectos no académicos. Entre sus aficiones se encuentra la investigación de temas relacionados básicamente con las antiguas colonias y territorios africanos españoles, Guinea Ecuatorial, Ibni, Sahara, etc., y actuales plazas de soberanía, Ceuta, Islas Chafarinas, etc., así como de aquellos territorios que, aún siendo españoles, revisten determinadas peculiaridades, como es el caso de la plaza de Olivenza, en Badajoz, el municipio de Gibia, en Gerona, la isla Alborán, etc. Bueno, tengo una lista tremenda de cosas que tiene montadas, como es la Micronesia española, que tiene que ser un tema apasionante, Gibia, que hemos mencionado por aquí, un municipio español en Francia, las Islas Chafarinas, Alborán, Cabo Jubin, en la zona del sur del Protectorado español en Marruecos, Ifni y la presencia española en el territorio entre 1934 y 1969, y el Sahara Occidental, que es el tema que hoy nos va a ocupar. Decía que yo a José María tuve la satisfacción de conocerle en Valencia, cuando era presidente, la había fundado él, como se ha leído, la Casa de Valencia, y no sé cómo nos pusimos en contacto, eso sí que ya no lo recuerdo. Sé que nos pusimos en contacto y establecimos un intercambio cultural entre ambas casas. Y bueno, nosotros hicimos la visita a Valencia, el Centro Asturiano hizo la visita a Valencia, donde fuimos hospitalariamente acogidos, atendidos de maravilla, hicimos una visita cultural en Cofrentes y luego tuvimos un almuerzo fantástico, en buena armonía. Lo que ocurre es que, como canta Julio Iglesias, la vida sigue igual, pero no es verdad. Todas las cosas tienen segundas partes. Dice que las obras se quedan y los hombres se van. Otros que vienen las continuarán, pero las pueden continuar de modo diferente. El caso es que la devolución de visita a Madrid no se llegó a realizar, pues, bueno, no se pudo, lo que sea. Yo, desde ahí hasta hoy, con José María sí he mantenido un contacto no muy frecuente, pero sí lo suficientemente para saber que estamos vivos ambos y que nos apreciamos. Y por lo demás, pues nos gustaría, esto es lo que he dicho antes, que esto no fuese una conferencia aislada, que sea el inicio de un ciclo interesante. Y como el que tiene que hablar es él, entonces yo le cedo el micrófono y todo el espacio para culturizarnos. Aquí las personas, muchos, hemos conocido ese proceso de, no sé, no decir de abandono, de entrega, de lo que sea, de Sahara, pero he visto personas jóvenes que no lo han conocido y posiblemente pues tengan un conocimiento muy superficial, e incluso lo que hemos conocido lo conocemos superficialmente también. Hoy seguro que nos van a desvelar muchas cosas que yo por lo menos ignoro. Pero a una jovencita que he visto por ahí, algunos más jóvenes, seguro que esto hoy les va a servir de un punto de referencia importante. Y para ello cedo la palabra a quien tiene que hablar, a José María. Bienvenido. Buenas tardes, lo primero de todo, y muchas gracias a todos ustedes. En primer lugar, Andrés, por su generosa y un tanto inmerecida presentación, y también muchas gracias a la Junta Directiva del Centro Asturiano por la magnífica acogida que ha tenido para la celebración de esta charla y que, como bien dice Andrés, a mí también me gustaría
que no fuese la última, porque efectivamente la divulgación, creo en ella y me parece un aspecto muy importante. Muchas gracias a todos ustedes, amigas, amigos, señoras, señores, por su asistencia y sobre todo por haber dedicado una parte de su tiempo libre a venir a esta charla que espero sea de su agrado. Vamos a hablar del final del Imperio Español, hecho del que este año 2016 se cumple el 40 aniversario. Ha pasado bastante desapercibido y probablemente pues esta charla sea una manera, una forma de tratar de recordarlo de una o de otra manera, que con algunos de sus entresijos, y vamos a hacerlo, trataremos de hacerlo de una forma que resulte agradable para todos ustedes. Estamos en 2016, pero creo que para iniciar la conversación deberíamos de situarnos en el año 1900. En el año 1900, de aquel imperio español en el que no se ponía el sol, la noche ya se había apoderado, porque el sol ya no lucía, o lucía muy poco, y lo único que nos quedaba después del desastre de 1898, con la pérdida de las últimas colonias americanas, la pérdida de las Filipinas en el lado asiático del imperio, y la venta en el año 1899 de las Islas Marianas, Palaos y Carolinas al Imperio Alemán, lo único que restaba del Imperio Español era, en la zona africana, los territorios españoles en el Golfo de Guinea, continental e insular, algunos enclaves en Río de Oro y Saquía-Landra, que es lo que constituye el Sahara español, el Sahara occidental. Teníamos ciertos derechos en Ifni, que no había sido ocupado todavía, y teníamos también ciertos derechos en la zona denominada Cabo Júbil, que tampoco habían sido hechos efectivos en el sentido de que no había sido ocupado. Todo eso fue acabándose de tal manera que en el año 76, como decimos, se acabó todo el Imperio Español, y con dos hitos fundamentales. Uno desde el punto de vista legal y otro desde el punto de vista formal. El punto de vista legal fue la Ley 40/76 de 19 de noviembre sobre descolonización del Sáhara, la cual, tras una nebulosa exposición de motivos y nunca bien aclarada, en su artículo único establecía la autorización al gobierno para que realice los actos y adopte las medidas que sean precisas para llevar a cabo la descolonización del territorio no autónomo del Sáhara, salvaguardando los intereses españoles. El gobierno dará cuenta razonada de todo ello a las Cortes. Esto es lo que decía la ley mencionada, la ley 40/75. Pero claro, habla de descolonización, y descolonización es el proceso de independencia política de una colonia o territorio en relación con la nación extranjera que lo dominaba. Y aquí la descolonización implica independencia política, que no hubo, puesto que lo que hubo fue una cesión del territorio. Y por otra parte, ese territorio tenía la consideración administrativa de provincia. Luego, difícilmente una provincia entiendo que se pueda descolonizar. Otro punto que citaba el artículo único era la salvaguarda de los intereses españoles en la zona, pues realmente no se preservaron las posiciones económicas dominantes que había en el territorio. Y los acontecimientos inmediatamente posteriores demostraron que la salvaguarda o no se contempló o se hizo de una forma débil. Finalmente, en cuanto a la dación de cuenta por parte del gobierno a las Cortes, llegó incluso a haberse una comisión investigadora, de la que luego hablaremos algunas cuestiones. Pero de dicha comisión investigadora derivó que había una premeditada voluntad entreguista
a Marruecos y Mauritania de lo que era el Sáhara español. El segundo hito del final del Imperio Español fue ni más ni menos que el acto formal de entrega del territorio, la Transmission of Authority, que se llevó a cabo el 12 de junio de 1976, que marca efectivamente el final del Imperio Español. Pero antes de hablar del final, vamos a hablar del principio y comentar, aunque sea sucintamente, de qué forma, de qué manera, con qué derechos llegamos a estar en el Sáhara Occidental. La presencia española en el Sáhara Occidental es antigua, data ya de hace más de 650 años y se fortaleció enormemente cuando la Corona de Castilla tomó posesión efectiva de las Islas Canarias en el año 1496. Una vez establecidos en Canarias, surgió el afán de controlar una parte de la zona más próxima a las islas por razones fundamentalmente defensivas, comerciales, etc., y en donde ya había habido una presencia española en años anteriores, puesto que Jaime Mallorquín Jaume Ferrer, en el año 1346, parece que no circulan ahora. Jaume Ferrer en el año 1346 ya había tenido una expedición a la zona costera de lo que era el Sáhara, de lo que fue el Sáhara español, y también la tuvo Fernando de Peraza en el año 1385. Luego hay un antecedente de más de 650 años. A la proyección de la presencia española sobre la costa del Sáhara contribuyó también la necesidad de contar con asentamientos en la costa africana como defensa de las islas más orientales, Fuerteventura, Lanzarote, etcétera, que sufrían frecuentes ataques piratas, sobre todo a partir del año 1500. Después, hasta los inicios del siglo XX, hubo una gran profusión de expediciones de índole privada o de índole oficial que estaban orientadas a la ocupación de territorios costeros con las finalidades citadas y también con ánimo económico, para el establecimiento de factorías pesqueras, de factorías comerciales y también, como no, con el ánimo de la trata de esclavos, que todavía existía y existió hasta unos tiempos muy próximos a los años en que nosotros abandonamos el Sáhara. Todo aquello duraba lo que duraban las buenas relaciones con los aborígenes, con las tribus, con las circunstancias políticas internacionales de cada momento, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que a finales de los años del siglo XIX y principios del siglo XX, todas las potencias europeas tenían su parcela en África. Todas las potencias, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica, aquí en este mapa que vemos de primeros del siglo XX, pues podemos ver que todo el continente está dominado o con derechos de potencias europeas. A España también estaba interesada en su presencia en África, concretamente en la zona que estamos comentando del Sáhara español, y todo esto no era bien visto ni por Francia, ni por Inglaterra, ni por Bélgica, pero también es cierto que nosotros teníamos intereses ya en aquella zona. Yo les voy a mostrar aquí una diapositiva que creo interesante para lo que después hablaremos de cómo estaba la situación en el año 1935 en la parte noroccidental de África. Tenemos en primer lugar un pequeño enclave que es el Condominio Internacional de Tánger. Tenemos la parte norte del Protectorado Español, que también tenía una parte sur del Protectorado muy desconocida y a veces confundida con el territorio del Sáhara Occidental,
que estaba delimitada al norte por el río Draa y al sur por el paralelo 27 grados 40 minutos. Teníamos el enclave de Ifni, que en el año 34 fue ocupado, dentro de la zona que posteriormente fue el protectorado francés. Finalmente, teníamos dos territorios que constituyen lo que fue el Sahara español. Al norte, Saquía-Alandra, esta zona de aquí, el primer tercio del territorio, y al sur, Río de Oro, los que componen los 2 tercios del resto del territorio del Sahara Occidental. Así, la ocupación de Río de Oro, es decir, de la zona sur de lo que era el Sahara español, se inició en 1884 con intereses políticos, económicos y de estrategia comercial, y se hicieron 3 asentamientos: Villa Cisneros, que fue el más conocido y el que más perduró, Puerto Bahía o Angra de Cintra y la denominada Bahía del Galgo. Si bien es cierto que las ocupaciones en principio fueron privadas, antes de finalizar el año 1884, el Estado ya asumió bajo su protección todos esos territorios. En 1902 se reconocen nuestros derechos en la zona de Saquía-Alandra, es decir, en la parte norte de lo que es el Sahara español. Más tarde, en 1910, España y Francia firman acuerdos, tratados, en los que se fijan los límites de las posesiones de España, si bien, como ha ocurrido en la mayor parte de los territorios que hemos descubierto, la ocupación efectiva tardó muchos años en llevarse a cabo y, consiguientemente, con los efectos negativos que todo ello representaba. Bien, llegamos al momento en que, tras muchas expediciones a la zona, el gobierno, siendo consciente de la importancia del momento y de los hechos, encomienda al capitán don Francisco Bens Argantoña que sustituya al comisario regio en Río de Oro para llevar a cabo una auténtica ocupación de los territorios y cierre de pactos con las tribus, con todos los pobladores aborígenes, y de algún modo vaya consiguiendo la sumisión y podemos decir que el vasallaje a España, para así poder tomar posesión efectiva de los territorios y conseguir la hegemonía, indudablemente, en los mismos. Así, el capitán Bens llega a Villa Cisneros a finales de 1903. Aquí vemos una vista de 20 años después. El 29 de julio de 1916 materializa la ocupación efectiva de Cabo Jubi, de aquel territorio que denominábamos la parte sur del protectorado español en Marruecos, cuya capital, en su honor, fue denominada Villavens, y entendiéndose Cabo Jubi la totalidad del territorio. Y siendo ya coronel, don Fernando Bens llega a bordo del cañonero Infanta Isabel a tomar posesión de la localidad de La Agüera. La Agüera, bueno, luego les comento La Agüera. Primeramente quiero decirles que el cañonero Infanta Isabel tiene un cierto historial, puesto que fue el buque más longevo de la Armada Española en aquella época, que fue dado de baja en 1926 y fue concebido como un buque, como un crucero de casco metálico, el primero construido en España. Aquí vemos el fuerte de La Agüera en el año 1935, sobre el que pasa una interminable caravana de camellos, y de esta forma se fundaron los principales y primeros asentamientos en lo que fue el Sahara español. A esta ocupación efectiva surgieron necesidades para mantener la hegemonía, para mantener esa presencia, que fueron subsanadas con el envío en el año 1928
de una escuadrilla de 6 aviones Breguet 14, como el que ven ustedes en la imagen, porque de aquella forma se daba cobertura al interior del desierto y se cubrían múltiples necesidades imperiosas para lograr el dominio de las zonas que se iban explorando, puesto que el territorio estaba absolutamente inexplorado. Al mando de la escuadrilla de Breguet de 14, que fue al Sahara, iba el comandante don Ignacio Hidalgo Gómez de Cisneros y López de Montenegro, una curiosa persona con un historial muy peculiar dentro de la aviación española. Era aristócrata a la vez y se sublevó a favor de la República en el año 1930 junto con don Ramón Franco, Álvarez Builla y Martínez de Aragón, planeando el bombardeo del Palacio Real, el Palacio de Oriente, cosa que no se llevó a cabo, sino que lo sobrevolaron lanzando octavillas. Como consecuencia de todo eso, lógicamente, tuvo que exiliarse y se fue en avión para Portugal. Pero no fue el último vuelo de exilio que hizo, ya que en marzo de 1939, desde el aeródromo de Monóvar en Alicante, emprendió nuevamente el exilio, el camino del exilio, en este caso como consecuencia del final de la Guerra Civil. Ya en el exilio fue fundador y participó en la dirección de Radio España Independiente, la famosa Pirenaica, y acabó muriendo en el año 1966 en Bucarest sin haber podido regresar a España. También para afianzarse en el territorio se creó en el año 1931 una mía de camellos. Una mía es una agrupación del tamaño de una compañía, es decir, de unos 100 hombres aproximadamente, que fue el embrión de lo que posteriormente fueron la agrupación de tropas nómadas con gran implantación en el Sahara. En el año 1934 se ocupó la localidad de Asmara, que es el único asentamiento importante del Sahara Occidental que no fue fundado por los españoles y a la vez la ciudad santa de los saharauis. Se fundó el Aaiún y en 1936 se logró penetrar en el interior sahariano, creando ya una red de pistas que, con mejores o peores condiciones, pues facilitaron las comunicaciones terrestres y todo ello fue contribuyendo a la ocupación militar del territorio, creándose diversos puestos militares permanentes en cuyos alrededores se establecían pobladores civiles, tanto indígenas como españoles o europeos en general, aunque la verdadera colonización no comenzó hasta el año 1957, mucho más tarde, cuando ya los movimientos de liberación de África y los movimientos descolonizadores en general ya estaban cobrando verdadera importancia en todo el mundo. Seguimos viendo aquí diversas bases, diversos asentamientos. Aquí vemos un fuerte con su perímetro defensivo de alambrado en medio del desierto, un puesto de la policía territorial, el puesto fronterizo de Ta, que una vez se concedió la independencia a la parte sur del protectorado, es decir, de Cabo Jubi, tuvo gran importancia por las transacciones comerciales que se llevaban a cabo en él, puesto que ya era frontera con Marruecos. Vemos una vista de un asentamiento civil y militar, otro fuerte, otra base, una, podemos decir, casi ciudad, la ciudad de Tantán, y por último un pozo de agua en la frontera con Mauritania. Pues bien, desde el principio hubo grandes problemas para delimitar las fronteras del territorio español. En 1886 iniciaron conversaciones con Francia que duraron hasta el año 1910, tratándose conjuntamente los límites
del Sáhara Occidental y de Guinea Ecuatorial. Pero el resultado fue francamente desfavorable para España. Por una parte, la zona norte de la frontera del Sáhara quedó difusamente marcada, prácticamente quedábamos excluidos de gran parte de Mauritania y, por si fuera poco, en Guinea perdimos las 9/10 partes del territorio que teníamos otorgado por el Tratado del Pardo de 1778. Tan es así que la delegación española, cuando retornaba a la península después del término de las negociaciones, uno de los integrantes de la misión negociadora, concretamente don Pedro Joverito Bar, se suicidó a bordo del buque en el que regresaba a la península, concretamente el vapor Rabat, al que ustedes ven aquí, y se suicidó para salvar su honor, porque realmente la negociación había sido francamente mala. La negociación pudo haber sido buena, pero el resultado malo. El vapor Rabat, debo decirles que tuvo también un trágico final. Pues en el año 1929, cuando había salido de Gijón el 10 de agosto con destino a Cartagena, al cabo de unos días de navegación, bordeando la costa de Portugal y a la altura de Cabo Sordao, fue abordado por el vapor Ea, que lo hundió rápidamente. Sus 15 tripulantes no pudieron ser salvados y posteriormente, 15 días después, el vapor Manuel Arnús dio cuenta de que en la zona había vestigios y restos de un naufragio que sin duda era el del vapor Ea. Al final de la negociación, el territorio del Sáhara español quedó conformado por una superficie de 266.000 kilómetros cuadrados, fíjense ustedes, la mitad de la extensión de la península, y por una fachada marítima de 1.110 kilómetros. Desde que se estableció en 1932 en el Aaiún un puesto militar permanente, debido, entre otras razones, a la favorable situación que ocupaba, relativamente buenas comunicaciones y, sobre todo, a la existencia de agua potable, que, dicho sea de paso, descubrió un sargento de infantería apellidado Velasco cuando trataba de instalar una tienda de campaña. El Aaiún fue cobrando importancia y llegó a ser la capital del territorio, y naturalmente de esa importancia se generó el desarrollo económico que posteriormente fue tomando. Aquí vemos diversas vistas del Aaiún en diversos años, que les paso rápidamente para poder tener ocasión de hablar de más cosas. Unas vistas son más recientes, otras tienen años de antigüedad. Esta es de 1974. Aquí vemos las bóvedas semiesféricas de las construcciones típicas árabes, que parece que tienen una labor o una función de refrigeración del interior de la vivienda, y entonces, pues evidentemente tenían su razón de ser. El Aaiún fue prosperando y posteriormente fue dotado de una pista de aterrizaje que hasta el año 50 prácticamente fue utilizada con fines militares. Su único medio de ayuda a la navegación aérea era la radio, y así se fueron arreglando como buenamente pudieron. Las comunicaciones por mar estaban aseguradas mediante la utilización de un fondeadero relativamente abrigado en la zona denominada Playa Aaiún, que distaba 28 kilómetros de la capital del Aaiún. Por lo tanto, era una zona buena para lograr aprovisionar el territorio. En condiciones de mar favorables, ese fondeadero, pues indudablemente podía cumplir las funciones para las cuales
había sido diseñado, y ello permitía que en condiciones favorables los correos marítimos que desde las Islas Canarias aprovisionaban y trasladaban al personal al Sahara, pues pudiesen efectuar estas labores que muchas veces encarecían enormemente las mercancías por las pérdidas, puesto que desde el propio barco a la costa había que hacerlo en lanchones, desembarcando a veces en condiciones adversas, lo cual llegó incluso a obligar a buques en determinadas ocasiones a regresar a puerto sin haber podido cargar o descargar. Y todo ello, naturalmente, con el incremento de costos de las mercaderías. En los años 40 del pasado siglo comenzaron las expediciones en búsqueda de yacimientos minerales en el territorio, pero no dieron el fruto apetecido, probablemente por lo inadecuados u obsoletos equipos o medios tecnológicos con que se contaba, y en otros casos por la escasa mena que tenía el mineral encontrado, que hacía antieconómica su explotación. Posteriormente, a finales de los años 50 y más bien al comienzo de los 60, se inició la búsqueda de petróleo, pero resultó fallida. En lugar de petróleo encontramos fosfatos, y encontramos 5 yacimientos de fosfatos, siendo el más importante el de Bucra, que a todos ustedes les sonará. Uno de los mayores del mundo, a cielo abierto y con una puridad de producto mucho mayor al de los fosfatos extraídos en aquel entonces en Marruecos, o en lo que aquel entonces era Marruecos, para ser más claros. Ante la importancia del yacimiento, el INI creó en 1968 la empresa Fosfatos de Bucra Sociedad Anónima, que sucedió a la anterior Empresa Nacional Minera del Sahara. El yacimiento era a cielo abierto, como decimos, tenía una ubicación de 1.700 millones de toneladas, 1.700 millones de toneladas, distribuidos sobre una superficie de 268 kilómetros cuadrados, lo cual quiere decir que cada kilómetro cuadrado contenía, en términos medios, unos 60 y tantos millones de toneladas de fosfatos. Esto convertía al país que detentase la soberanía del territorio en el más importante productor del mundo de fosfatos. En la explotación minera se invirtieron múltiples cantidades astronómicas para la época, aunque fuesen pesetas. Se construyó una central eléctrica, talleres complementarios y auxiliares, laboratorios, oficinas, centros sanitarios y viviendas, tanto en lo que es la inmediación o la proximidad de las factorías o de los yacimientos, como en el Ayun, donde vemos que este bloque de viviendas, esto es una vista posterior del año 2007, fue construida por los españoles para viviendas de trabajadores. Al fondo podemos ver el Parador Nacional del Ayun, y aquí en la esquina, creo que lo verán bien, el antiguo edificio del Banco Exterior de España. Todo ello hizo que en los años 60 se activase el crecimiento económico del Sahara, con un fuerte asentamiento de población canaria y también española. Fosfatos de Bucra llegó incluso a crear un equipo de baloncesto que militó en la tercera división nacional. Todo ello da cuenta un poco de la importancia que tuvo la empresa. Pero claro, el yacimiento era a cielo abierto, era de fácil extracción, era muy importante, pero tenía un problema. El problema era que distaba mucho de la costa, y distaba mucho de la costa con los problemas consiguientes de ubicación, de situación, de depósito del mineral en los barcos que lo fuesen a transportar. ¿Cómo se solucionó esto? Pues esto se solucionó con la creación de la cinta transportadora más grande del mundo, con 98 kilómetros, 600 metros de distancia.
y una capacidad de transporte de 10 millones de toneladas anuales, que es una cifra considerable. Pero transportar el mineral hasta la costa quedaba el modo de cargarlo a bordo de los buques que iban a realizar el traslado. Esto se solucionó con un tramo final de la cinta transportadora haciendo un pantalón de embarque que tenía 3.127 metros de longitud y que, a falta de otra instalación portuaria adecuada, era la que podía dar capacidad de albergue, de atraque, de aproximación a buques de hasta 100.000 toneladas, que no estaba nada mal. Villacisneros fue el segundo asentamiento más importante de la zona. Villacisneros hoy se llama Daja y está situada a más de 500 kilómetros al sur de Layún, sobre la estrecha península de Río de Oro, que es la que ven aquí en esta diapositiva. En 1903, Villacisneros no era nada, era prácticamente un típico fuerte colonial sahariano. No es el que ven aquí, este es un grabado del primer asentamiento que se hizo en Villacisneros, o al menos lo que nos han transmitido, y, como digo, tenía 2.600 metros cuadrados de superficie el asentamiento militar, el fuerte, que cumplía también otras funciones en Villacisneros. Tenía una muralla de 3 metros de altura y cobijaba a la guarnición, y dentro se encontraban las dependencias civiles de los almacenes, viviendas, oficinas, factoría, etcétera, que pivotaban precisamente en torno a una factoría de salazones y pescados y a las frecuentes visitas que hacían los pescadores canarios. Villacisneros, voy a ir pasándoles algunas fotos de diversos años, mientras les cuento que en su perímetro próximo al del fuerte inicial, unas alambradas y un puesto de guardia avanzado separaban el asentamiento del desierto y no se dominaban más de 600 metros de radio desde el centro del fuerte. Sus empleados, los de las factorías, los de las oficinas, los civiles que en definitiva se cobijaban dentro del fuerte, y según algunas fuentes consultadas también los militares, pagaban tributo en aquellos años a las bandas aborígenes que periódicamente se presentaban a reclamarlo, so pena de iniciar ataques contra ellos. Esta situación fue cambiando progresivamente con la llegada del ya coronel Benz, como hemos dicho anteriormente, al tiempo que comenzaron las expediciones hacia el interior del territorio, que era absolutamente desconocido. En los años 20 de este siglo fue desarrollándose y cobrando importancia el aeródromo que se construyó en Villacisneros, que aquí vemos en una toma del año 1959, que perfectamente podemos fechar por la indumentaria de los soldados, por los aviones North American Texan que aparecen detrás y diversas cosas que no vamos a entrar en ello. Pero su importancia fue creciendo, la de este aeródromo, cuando los vuelos, el radio de acción de los aviones fue aumentando hasta el punto de que necesitaban hacerse escalas intermedias, de tal manera que, por ejemplo, Iberia, en el año 1946, realizó su primer vuelo transatlántico, que tuvo una duración total de 36 horas, y lo hizo un avión como el que ven ustedes en la parte inferior de la diapositiva, un Douglas DC-4, que, curiosamente, fue el primer avión, el primer vuelo de Iberia que estuvo dotado de azafatas, precisamente por la larga duración del viaje. Más tarde, en 1970, el aeródromo continuaba existiendo, ya tenía otros tráficos, etc., pero Villacisneros siguió conservando tradición aeronáutica. Y prueba de ello fue
que en el 14 de marzo de 1968 un avión Fokker 27, como el que ven en la imagen, de la extinta compañía Spantax, divisó y le acompañó en vuelo desde Gran Canaria un OVNI, que si bien no fue el primero de la historia de la aviación española, sí fue el primer expediente de tal tipo que fue desclasificado por las autoridades aéreas sin que esa desclasificación, ese expediente, diese lugar a unas explicaciones lógicas, coherentes y naturales sobre el fenómeno que había sido avistado y que le acompañó tanto en el vuelo de ida como en el de regreso. Villacisneros, por su parte, también fue destino para diversos desterrados, deportados y represaliados políticos en los primeros años de la Segunda República, durante la Guerra Civil y en algunos años de la posguerra. Los primeros desterrados fueron Buenaventura Durruti y Francisco Ascaso, los cuales estuvieron deportados poco menos de 6 meses porque la presión popular, sobre todo en Cataluña, logró que el gobierno los devolviese a la península. Como curiosidad sobre estos temas, tenemos que decir que en el año 1936, en el mes de agosto, este vapor que ven aquí de la compañía transmediterránea Viera y Clavijo transportaba 37 deportados republicanos que, una vez en destino, lograron confraternizar con la guarnición que debían custodiarles y urdieron un plan de huida aprovechando el viaje de uno de los vapores correo que periódicamente recalaban en Villacisneros. Y curiosamente consiguieron su plan de huida en el propio Viera y Clavijo en el marzo de 1937. Para marchar, para escaparse, hubo una refriega en el fuerte, en la cual resultó muerto el alférez apellidado, y hago hincapié en apellidado, Malo, para que nadie piense otras cosas, y también resultó muerto uno de los conjurados, que después de 3 días de navegación, en unas condiciones pues prácticamente de incógnito, con las luces apagadas durante la noche, evitando rutas y derrotas frecuentes, llegaron a Dakar, que en aquella era francesa, era la capital del Senegal francés, y allí desembarcaron 150 personas que posteriormente fueron trasladados a zonas republicanas dentro del dominio de la República, dentro de la península. Y con esto acabamos con Villacisneros y vamos a La Güera. El asentamiento de La Güera es el más meridional y constituye la zona más meridional del Sahara. Está situada en la península de Cabo Blanco, que tiene 65 kilómetros de longitud, paralela a la costa, y es una península similar a aquella que les decía en que se encontraba Villacisneros. Pero tiene la peculiaridad de que la propia península, por su mitad, marca la línea fronteriza entre el Sahara español y Mauritania, o lo que es lo mismo hoy entre Marruecos y Mauritania. Allí vemos la casa del gobernador, en el año 1932, vemos un pozo de agua potable dentro del fuerte que suministraba agua diariamente a las nativas, y vemos también a un grupo de soldados ayudando a pescadores canarios que frecuentemente recalaban allí. Vemos aquí una vista de La Güera actual, pero desde territorio mauritano. Allí, en la propia península, en la zona mauritana, está la ciudad de Nouadhibou, la antiguamente denominada Port-Étienne, y que se ha convertido en la capital comercial de Mauritania. Pues bien, llegamos al año 1927
y se nombra gobernador y comandante militar de La Güera al capitán don Francisco Pérez Pérez. Este capitán tuvo la valentía de adentrarse en el desierto en un coche de la época, acompañado solamente de un mecánico. Verdadera hazaña, teniendo en cuenta lo desconocido del territorio y los años que corrían. Después, todo ello tuvo su reflejo en la prensa de la época, y tan fue así que el sultán de Marruecos, Mohamed V, a quien vemos aquí con su familia en el destierro de Madagascar, le otorgó un reconocimiento como oficial de la orden Wissam Alawit, que le fue dado, como decimos, a este capitán. La Güera hoy en día es una población abandonada. Se la está comiendo la arena, se la está comiendo el desierto. Fue deshabitada, está deshabitada totalmente, y aunque en los años 90 trató de revitalizarse, no tuvo éxito y evidentemente pues se acabará desapareciendo. Aquí vemos restos del edificio de correos de la época colonial, y aquí lo que se ve es una parte del Banco Exterior de España. ¿Cómo era la vida en el Sahara en los primeros años de presencia española, en los años 40? Pues había una escasa población en el Aaiún. Voy a darles datos referidos al Aaiún que son extrapolables al resto del territorio. En el Aaiún había 119 civiles españoles y 2.135 saharauis, una proporción de una 20. En otros territorios pues no había absolutamente ningún civil español. La sanidad de la época estaba íntimamente ligada con la sanidad militar, que eran los que facilitaban cuidados médicos a todo tipo de pobladores. En cuanto a la educación, hasta el año 1944 no se dotó de plazas escolares 75 atendidas por un maestro. En el aspecto comercial por mayor, las mercancías entraban por el ya llamado y citado embarcadero de Playa Aaiún, y también por alguna zona más al sur, como podía ser por Villa Cisneros. Y solamente en aquella época en el Aaiún podía considerarse que había un comercio minorista mínimamente estructurado. Las comunicaciones marítimas estuvieron siempre aseguradas por la Compañía Transmediterránea. Aquí vemos uno de los vapores que hacía el servicio, el León, el Castillo, y por su parte Iberia tenía comunicaciones desde las islas y aprovechaba los vuelos a Sudamérica para hacer escala y también transporte hasta el Sahara. En cuanto a comunicaciones, era el servicio de transmisiones del ejército quien prestaba los más importantes servicios, evaluándose hasta en más de 12.000 al año. En los años 40 empezaron a hacerse las primeras viviendas para antiguos saharauis, ya de un corte europeo. Estas que ven son de los años 60, pero de aquel estilo. Y así va pasando el tiempo, así se va viviendo plácidamente en la colonia con una prosperidad indudablemente grande y sobre todo fomentada por los yacimientos minerales y el establecimiento de negocios y de comercio alrededor de ellos, y únicamente esa tranquilidad se vio afectada por la guerra de Ifni-Sara, que si bien afectó más a Ifni que a Sara, tampoco estuvo exenta de ello, y que no vamos a detenernos en este tema. Sí les quiero mostrar que también había guardia de tráfico desempeñado por la policía territorial, y que verán que en los vehículos aparece el rótulo de atestados e informes, que era el que muchos de ustedes conocerán y recordarán de la Guardia Civil aquí en la península, y que la matrícula del vehículo no es SH de Sara, sino GSH, que era la matrícula Guardia Civil del Sahara. El desarrollo económico es meteórico. En el año 74, y según datos del Banco Mundial, la renta per cápita del Sahara Occidental era la mayor de todo el continente africano, exceptuando la del segmento blanco de la población de Sudáfrica. $2.550 de renta per cápita
había, en términos medios, naturalmente, y todos sabemos lo que ello implica, en el Sahara español. Sin embargo, sus vecinos, Argelia, Marruecos y Mauritania, ya ven los lugares que ocupan. Argelia, 430 dólares, 270 Marruecos y 180 Mauritania. El Sahara español dependió de diversos organismos oficiales. Desde 1885, es decir, nada más empezar a tomar posesión efectiva del territorio, del Ministerio de Ultramar, parece lógico. Desde 1900 a la presidencia del Consejo de Ministros, porque el Imperio de Ultramar había desaparecido ya. Posteriormente pasó a depender del Ministerio del Estado y a la Dirección General de Marruecos y Colonias. Cuando el gobierno español decretó que el Sahara era provincia española, pues entonces pasó a depender de lo que se denominó la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas. Pero esta consideración de provincia era muy sui generis, porque no era asimilable a la de las provincias del resto de España. En primer lugar, porque estaba permitido el culto islámico, cosa que en la península, Baleares y Canarias, no estaba permitido. España construyó 3 mezquitas en Villacisneros, en El Aaiún y también en Asmara, la ciudad santa del Islam. Pero además se permitieron los partidos políticos en un momento determinado, cosa que aquí no ocurría. Algunos de ustedes, asturianos, quizá recuerden en una revista Asturias Semanal que tuvo un editorial en la época que se titulaba La importancia de ser saharaui, precisamente por el hecho de que a los saharauis les permitían asociarse en forma de partidos, cuando aquí la ley de asociaciones estaba pues muy incipiente, el espíritu del 12 de febrero no prosperaba, etcétera, etcétera. Y aquí, como todos sabemos, había un partido único. Pero de una manera callada, el sentimiento nacionalista va surgiendo en el Sahara entre los nativos. El primer grupo organizado fue el Movimiento de Liberación de la Saquía Lanra y Río de Oro en el año 1967. A pesar de que los nativos conocían que su bienestar dependía de la dependencia de España, porque les iba a suministrar todo lo que necesitaban, los diversos gobiernos les iban a velar por ellos, iban teniendo sus sentimientos nacionalistas. En 1970 ya había informaciones muy fiables de que ciertos segmentos de la policía territorial, liderados por un sargento, había grupos que se denominaron la Organización Avanzada para la Liberación del Sahara y que posteriormente fue el embrión del Frente Polisario. Todo ello llevó a que de una forma un tanto artificial se preparase una manifestación a favor de España, la dependencia del territorio de España, en el año 1970, como digo, el 17 de junio, que acabó resultando una algarabía antiespañola, puesto que quienes estaban preparados para manifestarse a favor de la dependencia de España se contaminaron de la contramanifestación que allí se había organizado y al final acabaron todos con consignas y gritos antiespañoles, no pudiendo ser contenidos por la policía territorial, y que hubo de pedir auxilio a una compañía de la Legión y, recibidos a pedradas y siguiendo los tumultos mientras trataban de dirigirse a la sede del gobierno general de la IU, pues fueron víctimas de su fuego y oficialmente se habló de 2 muertos y de 20 heridos. Todo ello hizo que el 10 de mayo de 1973 naciese el Frente Polisario como parte activa de la posterior República Árabe Saharaui Democrática, que llevó su primera acción, el Frente Polisario, el 20 de mayo al atacar un destacamento español integrado por indígenas que custodiaba el pozo de Hankel Kesat a 40 kilómetros al norte de Chera, y que quedándose con su armamento, lo cual originó luego peleas entre los propios polisarios para ver quién se quedaba con cada elemento. Entonces, a partir de ese momento, el Polisario realizó diversas acciones armadas en las que hubo
bajas mortales, incluso por las Fuerzas Armadas españoles, prisioneros, porque incluso las unidades de tropas indígenas apresaron a sus mandos españoles y a soldados también españoles que las integraban, aunque posteriormente fuesen intercambiados. En el año 1974 se dieron abundantes acciones marroquíes en el Sahara para hostigar a nuestras tropas en pequeñas escaramuzas o para sembrar minas en el desierto que también llegaron a causar víctimas mortales. En junio se capturó una compañía marroquí que intentaba tomar la localidad de Magbes. Hubo diversos hechos fuera del territorio, como artefactos explosivos en Ceuta, Melilla, apresamientos injustificados de barcos españoles, pesqueros, etc. Pero ninguna de estas acciones, sobre todo las realizadas dentro del territorio saharaui, fue perseguida militarmente, al menos de forma oficial, ya que las tropas españolas tenían órdenes estrictas de no ejercer el legal derecho de persecución de todos aquellos que de algún modo hostigaban a las tropas españoles, sino que más bien tenían órdenes de replegarse algunos kilómetros dentro del territorio del Sahara. En el año 1974 también se fundó el PUNS, el Partido de la Unión Nacional Saharaui, partido alentado por España para que mantuviese un equilibrio con el Frente Polisario y hubiese alguien que quería seguir manteniendo dependencia de España. Tuvo cierta implantación en la zona de Layún, pero se dio en la zona de Villa Cisneros, pero se dio la circunstancia de que su líder, Jalihema Ul Rachid, se fugó a Marruecos para rendir vasallaje al rey. Y lógicamente eso tuvo una interpretación doble. Por una parte, que era un traidor, y por otra parte, que España tenía convenido ya algo con Marruecos para la entrega del territorio. Según mis informaciones, Jalihema Ul Rachid fue, y creo que sigue siendo, alcalde de Layún en la actualidad. En fin, todo ello hizo que lo que quedaba del PUNS, que tuvo una vida efímera, se uniese al Frente Polisario, que así fue creciendo enormemente. Del 26 al 29 de octubre de 1974 se celebró la Cumbre Árabe de Rabat, a la que asistió el ministro de Asuntos Exteriores Abdelaziz Bouteflika y también el joven presidente argelino Waly Boumediene. Waly Boumediene, al finalizar las sesiones de la cumbre, declaró textualmente: «Di mi aval a la fórmula que prevé la parte del Sahara que le corresponde a Marruecos, a Mauritania, y la parte que le corresponde a Marruecos». Todo eso, a mi juicio, quiere decir, es una muestra de que un año antes de que se llevase a cabo la Marcha Verde, al menos el reparto del Sahara fue apalabrado. Prueba de ello está ahí. Las tensiones internacionales hacen que se lleve el tema del Sahara al Tribunal Internacional de La Haya. Y el 16 de octubre, hace un dictamen que lo tienen ahí en el texto, pero que les resumo, como diciendo que las pruebas que le pasaron al Tribunal Internacional no justifican que haya una soberanía ni marroquí ni mauritana sobre el Sahara Occidental, y que por tanto no hay nada que modifique la tesis de descolonización, en el más puro sentido de la palabra, del territorio. Ni hay nada que haga que se modifique el principio de autodeterminación que ya había sido tantas veces proclamado. Así pues, Hassan II, que se vio sin argumentos, pues ¿qué hizo? Lo que hizo fue anunciar la Marcha Verde. El 5 de noviembre ya se reveló que las tropas españolas habían recibido la orden de no tomar posiciones en la línea fronteriza, sino replegarse hacia el interior. Todo lo cual puede evidenciar también un pacto
con Marruecos para que la marcha penetrase unos kilómetros en territorio y logrado el objetivo se retirase, pero no fue así. La marcha continuó su camino hasta el día 9 de noviembre en que se detuvo. Y se detuvo por dos motivos fundamentales. No se sabe cuál habrá sido el más importante. Para mí el segundo, pero el primer motivo por el que se paró la Marcha Verde fue porque llegó a la zona de los campos minados por los españoles, en lógica actitud defensiva del territorio. Pero también es cierto que el día 9 de noviembre el ministro de la Presidencia, don Ángel Carro, y el embajador español en Rabat, don Adolfo Martín Gamero, mantuvieron una reunión en una escuela de Agadir. Hassan II ni siquiera los recibió en una dependencia oficial en el aeropuerto. Los, digamos, hizo pasar por las horcas caudinas de recibirlos en una escuela y les exigió, y consiguió, garantías de que Marruecos iba a tener una parte importante del Sáhara español. Y así fue como Hassan II detuvo la Marcha Verde precisamente en ese momento y en ese día. Consiguientemente, todos estos acontecimientos, todas estas acciones y omisiones van causando mella en el personal militar, puesto que fue maniatado no solamente para no atacar al enemigo, sino también para facilitar la ocupación de los puestos y ciudades del territorio que posteriormente eran ocupadas por tropas marroquíes. Así se entregó el día 28 de octubre de 1975 el puesto de Iría, el puesto de Jausa y el puesto de Mapes. Y más tarde el propio entonces comandante Pardo de Santayana y Coloma entregó a las autoridades marroquíes, concretamente al entonces coronel Dilini, la ciudad santa de Asmara. El personal civil, unas 5.000 personas que había en el territorio, empiezan a ver las cosas y empiezan a marcharse para Canarias y en menor medida para la península. En el territorio se adoptaron una serie de medidas, pues podemos decir que de vigilancia, de orden público, policiales, militares, etcétera, para controlar a los simpatizantes saharauis y a los saharauis. Yo creo que fue una decisión no adecuada porque las fuerzas deberían haberse enviado al desierto para contener la Marcha Verde y para no ceder ante las presiones marroquíes. Pero así fueron las cosas y así fue la situación. Situación y próximo desenlace que ya estaba claro en aquellos momentos cómo iba a ser. Y que ustedes, por lo que van viendo, también lo están comprendiendo de forma perfecta. Así, con este panorama, mientras el general Franco agonizaba, y don Juan Carlos de Borbón, que entonces era príncipe de España y desempeñaba la jefatura del Estado con carácter accidental, con carácter ocasional o transitorio, los ministros de Asuntos Exteriores, don Pedro Cortina Mauri, el ministro del Ejército, el asturiano de San Esteban de Pravia, teniente general don Francisco Coloma Gallegos, las propias Fuerzas Armadas y determinados grupos de presión económicos luchaban por defender la política de descolonización, de acuerdo a los compromisos internacionales contraídos ilegítimos y separados legítimos, absolutamente legítimos, de autodeterminación. Habría otros grupos proclives a la entrega del territorio a Marruecos y o a Mauritania. Entre ellos se encontraba en primer lugar el ya mencionado don Adolfo Martín Gamero, embajador en Rabat. También se encontraba don José Solís Ruiz, que aparte de ministro secretario general del movimiento en aquellas fechas, era el encargado de negocios y representante de los intereses de la Casa Real marroquí en España. Fíjense bien. El ministro subsecretario de la Presidencia, don Antonio Carro Martínez, también era partidario de la tesis de entrevista. La revista ABC, capitaneada y presidida por don Torcuato Luca de Tena,
y la revista social a blanco y negro de don Luis María Ansón también eran partidarios de esa posición entreguista, que también era compartida por don Carlos Arias Navarro, que por cierto no somos parientes. Era partidario de la entrega. Don Carlos únicamente quería quitarse el problema de en medio. Y prueba de ello es que a ninguna de las reuniones de alto nivel asistió. Siempre mandó a ministros y a otros emisarios. Entonces, al final, como decimos, esta fue la tesis que prosperó. La tesis entreguista. En el año 1978, en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, comparece el secretario general del SARA, cargos asimilables al de gobernador civil, aunque él era militar. El coronel don Luis Rodríguez de Biguri declaró que ya en el mes de abril de 1975 el Alto Estado Mayor era partidario de la entrega a Marruecos del Sáhara Occidental. Tesis que también puede venir avalada por las declaraciones que en el mes de mayo de 1975 y después de un consejo de ministros hizo este señor, que es don León Herrera Esteban, a la sazón ministro de Información y Turismo, quien declaró el propósito de poner fin a la presencia militar y civil y colonial española en el Sáhara. Por lo tanto, podemos decir que la suerte ya estaba echada, pero fueron entregándose ciudades, asentamientos, como dijimos, Asmara el día 27 de noviembre, el Aaiún el 11 de diciembre, La Güera el 20 de diciembre y ya en 1976, el 9 de enero, se entregó la ciudad de Villacisneros. Cabe señalar que el 2 de noviembre de 1975, el entonces príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, realizó una visita a las tropas españolas en el Sáhara y manifestó: España no dará ningún paso hacia atrás y cumplirá todos sus compromisos respetando el derecho de los saharauis a ser libres. Así las cosas, a las 11 horas del día 12 de enero de 1976 despega de Villacisneros un avión C-212 Aviocar con los últimos 10 militares que allí permanecían, entre ellos el gobernador general don Federico Gómez de Salazar. El 28 de febrero, a las 11:35 horas, en este edificio, que es el del Gobierno General del Sáhara en el Aaiún, tiene lugar el último arriado de bandera española en el Sáhara. El representante del gobierno español era el teniente coronel don Rafael de Valdés y toda la delegación española marchó de allí a bordo de este avión que ven ustedes, un DC-9 de Iberia, bautizado Ciudad de Vigo, en el que se dice, no está contrastado, por lo menos yo no lo tengo contrastado, que alguien, sin que se sepa quién, pintó en su fuselaje con grandes caracteres: viva el Frente Polisario. De cualquier modo, debemos considerar la fecha del 12 de enero de 1976 como la de finalización del Imperio Español, o lo que es lo mismo, la del final de la presencia de España en territorios coloniales. El reparto del Sáhara ya estaba hecho: los 2 tercios del norte para Marruecos y el tercio sur para Mauritania, que por cierto lo abandonó en agosto de 1979. La cesión del Sáhara español, porque fue cesión, otra cosa, aún suscita la duda de si realmente se trató de una entrega o de una venta. En abril del 75, y ante la inminencia de que de una forma u otra nos íbamos a ir del Sáhara, se encargó un estudio económico para valorar las inversiones que España había hecho en la colonia, el valor de las posesiones del Estado, de las propiedades del Estado, y el valor de las indemnizaciones que habría que hacer a las empresas y colonos allí asentados. Este trabajo se llevó a cabo y arrojó una valoración de 14.591 millones de pesetas que, actualizadas a euros y a precios de hoy,
serían unos 907 millones de euros, teniendo en cuenta las tasas de inflación, etc. Dicho trabajo fue encomendado a dos jóvenes economistas de 23 y 25 años, don Enrique Oliva y don Vicente Farré, que a la sazón se encontraban realizando el servicio militar en el Sahara de simples soldados rasos, pero que dispusieron de un equipo de hasta 200 personas y acceso a toda la documentación que consideraron necesaria desde el año 1962 en adelante para llegar a esa valoración. Esa fue la única valoración que se hizo y que indudablemente fue la que sirvió para los acuerdos que se tomaron y que se llevaron a cabo. De la realización de este estudio pueden dar fe dos cosas. El primero que el 14 de noviembre, que fue el día antes en que se firmasen los acuerdos con Marruecos, el gobernador general del Sahara, general Gómez de Salazar, y el secretario general, don Luis Rodríguez de Biguri, les citaron a estos dos señores en su despacho oficial para comunicarles que ya había sido hecho el trato y que el valor que se les había dado al territorio era el que ellos habían dado en su estudio. El segundo punto que puede dar veracidad, a mi juicio, a todo esto, es que en el año 1976 el Ministerio de la Presidencia les otorgó la Medalla de la Orden de África, que es una condecoración, una distinción que habitualmente no se da a militares sin graduación. Y si se la dieron, el mérito que tenían era la realización del estudio económico. Sobre si el importe fue cobrado por España o no, eso es algo que desconocemos, por lo menos lo desconoceremos hasta el año 2026, en que se levanten los secretos oficiales en dicha materia. Y bien, después de España, ¿qué vino? Pues después de España vino que el Sáhara Occidental se vio sumido en una serie de acciones bélicas que a día de hoy no han finalizado plenamente. Marruecos y Mauritania, ahora son Marruecos contra Mauritania y el Frente Polisario como brazo armado de la República Árabe Saharaui Democrática. Frente Polisario que se vio abandonado por todas las naciones y no le quedó más remedio que actuar como un profundo conocedor del Sahara y profundo conocedor del Frente Polisario. Escribió posteriormente en forma de verso: si quiero hablar, tu fuego es mi palabra, y en el confín trivial de mi parcela he de expresarme a fuerza de tus balas, pues nadie sabe mis necesidades y a ti llega el son de mis llamadas. Si tú, fusil, te expresas con más fuerza, haz que se escuche el eco de mi causa. Esto fue lo que le quedó al Frente Polisario y al fin y al cabo explica un poco la guerra que mantuvo con Marruecos, que en el año 1980 llegó a disponer del 40% de su presupuesto nacional solamente para financiar la guerra del Sahara. Hoy en día, la zona amarilla que ven ustedes la controla Marruecos, la zona que ven en verde la controla el Frente Polisario, y a los saharauis no les quedó más remedio que huir a los campos de refugiados del Tinduf, donde viven en unas condiciones precarias y con la ayuda que muchas naciones, ONGs, etcétera, y sobre todo Argelia, les prestan. El entendimiento con la República Árabe Saharaui o el Frente Polisario ha sido inexistente, prácticamente mala, inexistente podemos decir, y ello lo prueba el hecho de que hasta el año 1992 el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida o no reconocida internacionalmente, no visitó España. Mohamed Abdelaziz tardó 16 años en ser recibido en España. Bien, la economía española, naturalmente, con el abandono del Sahara se vio perjudicada, naturalmente la Canaria, porque era su mercado natural, la balanza de pagos particular entre
Canarias y el Sahara prácticamente hoy en día es inexistente, está desequilibrada. Y por otra parte hay que tener en cuenta que los pactos anexos a la transferencia del territorio fueron incumplidos por Marruecos. Marruecos nos permitía el 35% del accionariado de Fos-Bucra, que se mantuvo hasta el año 2002. Pero resulta que en 2002 no acudimos a una ampliación de capital por parte de la SEPI como sucesora del INI y nos hemos quedado sin participación accionarial. Teníamos 4 consejeros, también los hemos perdido y no he conseguido información de la SEPI sobre la cuantía de dividendos o la cuantía del retorno que España ha tenido como consecuencia de su participación en Fos-Bucra y los acuerdos de cesión. Finalmente, también ha habido otra cuestión económica importante. España tenía derecho a que 800 barcos faenasen durante 20 años en el Banco Canario Saharaui con un canon de pesca prácticamente irrelevante, absolutamente decorativo, absolutamente simbólico, y eso se ha incumplido. Pero también hemos perdido capacidad extractiva de fosfatos, hemos perdido capacidad de prospeccionar yacimientos petrolíferos y todo eso ha tenido un efecto demoledor. Durante la época de la, entre comillas, descolonización, el Estado español se vanagloriaba ante la comunidad internacional de trabajar para convertir la colonia española en un Estado independiente. Y los cargos militares del gobierno general del Sahara así lo creían de corazón. Pero desde Madrid, el Ministerio de la Presidencia, encabezado por don Antonio Carro, tenía otro guión sobre la mesa: vender, oficialmente ceder, la administración y la colonia a Marruecos y a Mauritania. Seguidamente voy a ponerles una serie de diapositivas posteriores a la marcha del territorio para que vean ustedes algunas tomas de los principales, de 3 asentamientos, de Layún, de Villacisneros y también de Asmara, y quienes han conocido el territorio pues vean lo que ha cambiado y quienes no pues conozcamos, cuál es mi caso, el tema. Aquí vemos que ha habido un proceso de marroquinización importante. Hoy en día el Layún es la ciudad más importante del territorio. Según el censo del año 2009 tenía 194.668 habitantes, la mayor parte de ellos indudablemente serán marroquíes o serán nativos del Sahara. Aquí vemos la antigua Casa España de Layún, el antiguo casinillo militar, el barrio de Colominas, la plaza del Pilar, aquí las antiguas dependencias de Iberia, etc. La avenida del Ejército, el edificio del Gobierno General del Sahara ya con bandera marroquí, el típico y mítico cine Las Dunas, otra vista aérea y otra vista más reciente. Pasamos a Villacisneros, el fuerte, demolido hoy en día, una zona moderna y infraestructuras turísticas porque a Dakhla le están dando bastante valor en ese sentido. Hay una nueva terminal en el aeropuerto, más asentamientos turísticos y aquí la ciudad santa, Asmara. Decirles que de Villacisneros, Dakhla, tenía en 2014 70.000 habitantes, una cifra importante, y Asmara 42.000 según datos de 2006, que son los que he podido localizar. Parece una ciudad muy extensa, pero claro, son construcciones de baja planta y por lo tanto escasa capacidad de habitación. Y al final, ya con la bandera cherifiana, aquí, quiero que vean ustedes una frase que dice mucho. La frase dice textualmente: la Marcha Verde fue un chantaje horrible, pero un chantaje lícito y no condenado por ninguna ley. Naturalmente, esto, quien lo tenía que decir o quien lo podía decir,
era ni más ni menos que Hassan II, unos años después de que ya el Sahara fuese él. Como siempre ha ocurrido en la política norteafricana, el ganador ha sido Marruecos. Y con esto agradezco al máximo su presencia, su atención, su asistencia y quedo a su disposición para aquello que buenamente pueda contestarles. Muchísimas gracias. Bueno, se suele decir que muchas veces las ramas no nos dejan ver el bosque, y eso me pasó a mí al principio, buscando entre los presentes a directivos y socios del centro. No he visto al que tengo más cerca, al vicepresidente Patricio Huerta. ¿Me perdonas? Sí, hombre, gracias. Ah, bueno, perdón. Bien, hasta aquí esta magnífica exposición de José María sobre cómo se gestó la entrega, valga la redundancia, por entregas de la última colonia de nuestro imperio. Y ciertamente quedan muchas cosas ocultas todavía, a pesar de todo lo que se ha investigado. El ponente se ofrece a contestar a las preguntas del caballero. Bueno, agradecer esta documentadísima exposición. Tienes una pequeña rata que no te voy a decir aquí en público, te la diré luego en las transparencias, que es una pena que no se corrija. Y lo que te quería decir eran 3 o 4 cosas. Primero, este fue un tema de Carrero Blanco, que era el ministro de la Presidencia. Todos recordamos aquel conjunto de saharauis, todos vestidos de blanco en las Cortes, que siempre miraban para Carrero para saber lo que tenían que votar porque no sabían ni castellano. Este es un tema muy desgraciado, como todo el proceso colonizador español. Lo más desgraciado fue que en un momento dijeron vamos a resolver esto y vamos a declarar provincias estos territorios. Aquello fue una salvajada, porque claro, a medida que iban independizándose, nosotros íbamos perdiendo un territorio que era una provincia, como si fuera Cáceres o como si fuera Gerona, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta que la situación, claro, era una situación muy mala. El rey iba a suceder a Franco y claro, no podía estrenarse con una guerra. La Marcha Verde, que sí me gustaría que me dijeras si lo sabes, porque no he conseguido averiguarlo, por qué se llamó la Marcha Verde. Nunca lo he sabido, lo he intentado conocer por distintos medios y jamás he podido. La Marcha Verde, y eso hay que saberlo, tuvo apoyo logístico norteamericano. Detrás estaban los norteamericanos, o sea que era para asustarse. Y entonces es verdad que hicieron una faena de alivio, que la verdad es que quedamos fatal, pero es que además el pueblo saharaui no nos quería, por esto que tú decías, que hacen una marcha a favor de España y al favor acaban todos en contra. O sea que la mayoría de los saharauis que controlaban las personas, porque son, como sabes, organizaciones muy piramidales, hay mucha gente que está a favor de lo que se les dice desde arriba y realmente, claro, el vacío era tremenda. O sea, ¿qué podíamos hacer? Pues, hombre, podíamos habernos hecho fuertes en que aquel territorio había que autodeterminarse, pero la verdad es que, como no nos querían, no teníamos tampoco ningún motivo para hacerlo. O sea, que yo creo que dentro de lo que cabe, a pesar de que hemos quedado fatal, a pesar de que ha sido una muestra más de descolonización, a pesar de que hemos perdido muchísimo dinero, pues claro, fue la cinta transportadora, tú has dicho ahí, a mí me salía que eran 103,5 kilómetros, no sé exactamente. 98 kilómetros 600 metros. Y luego el que tú lo has llamado el Pantalán, que era un puerto artificial, que eso costó muchísimo y todo eso se perdió. Y luego, si realmente hubo alguna reversión, que nos enteraremos algún día de dinero con esto que tú has dicho, pues bueno, bien está. O sea que yo no sería tan negativo porque la situación era muy mala, el rey tenía que reinar sin una guerra, Franco no hubiera sido partidario de esto porque Franco fue el que mandó minar para que cuando llegase la Marcha Verde los tíos se lo pensasen si pasaban o no. Franco le cogió ya en un momento muy malo, que ya estaba el hombre muy mal, pero tomó decisiones en este tema y decisiones que no tienen lugar a dudas, ¿no? Y luego el asunto de los americanos, que me parece importantísimo, ¿no? Los americanos están ahí, es para echarse a temblar, nada más. Bueno, quiero contestar, en primer lugar, nuevamente tengo que agradecer la presentación magnífica de Andrés, porque ha dicho que soy economista y no historiador, entonces eso ya me libera un poco del error que he tenido en esa dirección. Bien, en segundo lugar, la Marcha
Marcha Verde, desconozco por qué tuvo ese nombre, no he profundizado en ello, y si se hubiese realizado en estos años, diría que sería por marcado carácter ecológico, ¿no? Que es el verde, pero tampoco era una marcha civil, como hemos visto, estaba acompañada de militares, incluso de tanques T-54 que no los llevaban de adorno, para allí, ni muchísimo menos, ¿no? Ahora bien, el papel de Estados Unidos. Estados Unidos indudablemente se encontraba en una encrucijada. Tenía dos aliados, España y Marruecos. Probablemente apoyó más a Marruecos por su función y labor geoestratégica dentro del mundo árabe. Además, probablemente hubiese limitaciones, porque no olvidemos que España compró los carros AMX-30 precisamente para hacer frente a la crisis del Sahara. Probablemente España tuviese limitaciones de utilización de armamento. El proceso descolonizador de España, pues igual todo, ha sido malo. O sea, Guinea Ecuatorial ha sido el único país que le hemos dado la independencia de una forma pacífica, de una forma consensuada. Y ya hemos visto lo que nos han durado las relaciones. Al cabo de un año había que escapar de allí, porque ya era imposible con Fernando Macías. En fin, otro episodio más de una mala política descolonizadora, al contrario de lo que han llevado a cabo Francia e Inglaterra. Una pregunta. ¿Qué papel tenía el señor Junco, un hombre muy querido en esta casa, que hoy lo queremos a su hijo? ¿Qué papel tenía allí en el Sáhara? El señor Junco, la verdad que no tengo el gusto de conocer al señor Junco. No, pero era y tiene un cargo muy bueno, con Franco. Que era director. Tiene usted que perdonarme, pero no he logrado llegar a ese nombre, por lo tanto no puedo contestarle a su pregunta. Pues sí, es que tuvo un cargo muy bueno allí en la ayuda. Por favor. Yo sí te quiero decir, y que quede constancia el tema, venía muy ilusionado a esta charla, al coloquio tal, porque he pisado los territorios de Sidi Ifni y veo que no lo has nombrado para nada. Y en Sidi Ifni se desarrolló mucho tema económico, mucha muerte de gente importantísima, el teniente Ortiz de Zárate y tal, en fin, y no lo he nombrado para nada. Sí, efectivamente, Ifni, lo he nombrado en pasada porque no era objeto de esta charla. Ifni únicamente hizo mención a los derechos que teníamos sobre aquel territorio que no fue ocupado hasta el año 1934 y que posteriormente fue devuelto, oficialmente retrocedido a Marruecos, cuando el sultán de Marruecos de 1850-1860 firmó un tratado con España en el que cedía a perpetuidad ese territorio. Pero Ifni es objeto de otra charla distinta y monográfica, indudablemente, sobre ello. Tiene usted razón, el caso del teniente Ortiz de Zárate, el caso de un otro alférez de complemento, que no recuerdo ahora mismo su nombre, pero Rojas Navarrete, que también fue el primer oficial de complemento que cayó en combate. Sí, es un tema interesante, y no solo por el asunto bélico de Ifni, sino por todo lo que rodeaba la colonia o el asentamiento, que al final fue la ciudad de Sidi Ifni, nada más lo que nos quedaba. Eso espero que el Centro Asturiano tenga la gentileza de un día invitarme a poder exponerlo y que usted pueda satisfacer la curiosidad que tiene. Gracias. Aunque no sea más que por satisfacer a Francisco Tejero, lo haremos. Muchas gracias. Vicente. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas y Económicas. Lo que quería decir es que tampoco se ha desarrollado el Sáhara, suponiendo que yo creo que Estados Unidos de hace muchísimo tiempo ha mantenido relaciones preferentes culturales, económicas, políticas con Marruecos, hace muchísimo tiempo, por cuestiones históricas que ahora no podemos detallar aquí. Eso ya se daba por sentado que a Marruecos iba a tener el favor de Estados Unidos, pero después es que no se ha desarrollado el Sáhara, ni económica ni nada, y tampoco Marruecos ha conseguido un desarrollo que podía, a través de Estados Unidos, ya
sabiendo que hay esas riquezas tan grandes como tiene ese territorio, o sea que ha quedado mal para todo el mundo. Ha sido una descolonización que ha sido malísima para todo el mundo. Incluso, yo no sé si Marruecos invertirá mucho, pero francamente yo creo que no está sacando un gran rendimiento de eso. Yo quisiera que usted explicase por qué cree usted que se ha llegado a esta situación de pseudo descolonización, además porque tampoco se ha dado un proceso descolonizador auténtico. Creo que eso está clarísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha creado esta situación? Si Marruecos y Estados Unidos quieren que lo desarrollen, y entonces ya habrá una integración de la población y no seguirá existiendo una situación como la que hay hoy día de pobreza. Y por otro lado, culturalmente es español el Sáhara. Si tenemos en consideración que se sigue hablando el español, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un problema muy raro, que yo creo que no se da casi en ningún sitio, porque hay otros sitios que se han desconectado, pero se sigue hablando. Creo que hay, no me sé explicar bien, creo que hay un problema político-económico que se ha quedado ahí estancado. No sé si usted me da la razón o no. Sí, yo empiezo dándole la razón del trato preferente de Estados Unidos hacia Marruecos, ya en el simple hecho de que la primera embajada de los Estados Unidos de América se estableció en territorio marroquí, concretamente en Tánger. Fue la primera embajada que tuvo Estados Unidos en el extranjero. Claro, Marruecos es de una estructura económica, social, política, religiosa, etcétera, etcétera, absolutamente distinta a las occidentales. Es un país atrasado, es un país que no tiene la estructura productiva de la España de hace 50 años. Y además, aunque no estamos muy facultados para hablar de corrupción, pues imagínese usted lo que hay en Marruecos, donde el propio rey Hassan II tenía a un ministro español para la defensa de sus intereses económicos en España. Ahora bien, Marruecos tuvo una sangría económica muy grande con la guerra del Sáhara. Yo les decía que en el año 1980 el presupuesto nacional marroquí, el 40% lo dedicaban exclusivamente a la guerra del Sáhara. Eso sangra cualquier economía. Y por otra parte, hay que ver en qué condiciones se encuentran las explotaciones mineras que quedaron en su día en perfecto funcionamiento. Todo eso puede ir minando la economía, y también hay que ver que la política de integración, la política de marroquinización que ha llevado a cabo en los territorios, pues probablemente haya dado al traste con muchos profesionales que ejercían y desarrollaban sus conocimientos debidamente, y bueno, pues todo ello haya influido negativamente en la economía. Lo que sí es cierto es que no ha logrado los niveles de bienestar económico que existían en la época de España. Sí. Una aportación nada más. La marcha verde se llama así porque el verde es el color del Islam. Revísense todas las banderas de los países árabes y todas llevan la franja. Sí, efectivamente es correcto, todos los verdes efectivamente están en las banderas incluso está la del Frente Polisario, estaba en la antigua de Libia. Sí, es una explicación perfectamente válida. Gracias. Mira, una cosa, se dice que no ha tenido ningún efecto positivo para Marruecos la ocupación del territorio. No es así. Lo ha tenido y mucho. Por una razón sencilla, porque Marruecos vive de lo poco que tiene y sobre todo de las minas de fosfato que tiene en el norte, que geográficamente están muy próximas de la mina nuestra. Por lo tanto, era vital ocupar nuestra mina, aunque no produzca, que actualmente no funciona, porque el Frente Polisario la cinta la desarma cada vez que quiere. Yo he vivido ahí, ¿sabes?, 17 años y trabajado en la cinta esa. Y la razón de ocupar el territorio fundamentalmente era que ellos tienen capacidad para suministrar el pedido de fosfato con la mina del norte. Esta deja, no hace falta ni tocarla. Cuando las cosas sean necesarias, o cuando venga un momento en que todo se arregle, van a tener ahí una riqueza, porque el fosfato, todos sabemos que es un bien imprescindible porque son los abonos.
y está localizado, al menos cuando yo trabajaba ahí, en Florida, Estados Unidos, una parte en Rusia y en Australia. Las tres más importantes, todo muy distante. Cuando empezaron a llegar los primeros barcos que venían, me acuerdo, de Japón, a coger fosfato a nuestra mina, aquello empezó a tirar hacia abajo de la economía marroquí porque dejaban de vender sus fosfatos. Habida cuenta que el nuestro es mucho más, el nuestro sí, ya se me entiende, ¿no? Es mucho más rico, sale con una riqueza del 80%. Para venderlo, incluso hacer un buen negocio, ya que se vende con el 60% de riqueza, había que añadirle un poco de arena. O sea que ganábamos muchísimo. Esa es la razón fundamental, y entre otras, por las que Marruecos tenía como cuestión fundamental y vital ocupar el Sahara. No es cierto que el Aaiún esté más para atrás. Yo he estado recientemente, he estado en Tinduf, he estado en Aaiún, y el Aaiún ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho. Es una ciudad más grande con todos los servicios. Ellos lo venden como que es un jardín y quieren hacerlo así porque de esa manera dicen que se están preocupando de los saharauis. Se preocupan de ellos mismos. Pero claro, tienen que plantearlo de esa manera. Considero perfectamente válida la aportación porque es una voz autorizada que lo dice. Muy bien, Cangués. Está muy bien. ¿Alguien más? Pues gracias, José María. Yo me voy muy contento. Es tu primera aparición aquí como conferenciante y esperemos que haya muchas más. Gracias a todos. Bienvenidos al Centro Asturiano y que nos veamos muchas veces. Gracias.